Una vez calculada la superficie total de la parcela, lo que quiero hacer es utilizar el software LibreCAD para hacer una representación gráfica de la misma y poder acotar los lados para mostrar las mediciones que he realizado. Para ello, aparte de conocer los tres lados, A, B y C, quiero conocer también los ángulos que forman estos lados entre sí, alfa, beta y gamma. Por convenio, normalmente colocamos los ángulos como letras griegas y los lados como letras latinas, unos opuestos a otros. Esto quiere decir que alfa es el ángulo opuesto al lado A, beta es el ángulo opuesto al lado B y gamma es el ángulo opuesto al lado C. Hay tres condiciones que siempre van a cumplir todos los triángulos. Una de ellas es que la suma de sus tres ángulos interiores va a ser igual a 180. Alfa más beta más gamma es igual a 180. También va a cumplir el teorema del seno. Esto quiere decir que en un mismo triángulo la proporción entre un lado y el seno del ángulo opuesto es igual en todos ellos. Eso quiere decir que A partido por seno de alfa va a ser igual a B partido por seno de beta, que va a ser igual a C partido por seno de gamma. Y la tercera condición que van a cumplir es el teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice que un lado cualquiera, por ejemplo a al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado, menos el doble de estos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo que forma, coseno de alfa. Lo mismo va a pasar con beta, con b, perdón. B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 por c por a, por el coseno de beta. Y c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, menos 2a por b, por el coseno de gamma. Ahora vamos a aplicar estas fórmulas y vamos a despejarlas. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es calcular el coseno de alfa. Vamos a empezar por ahí. Yo cuando quiero despejar, lo que tengo que pasar es lo que está sumando a un lado. En este lado, por ejemplo, si lo paso al lado opuesto, va a pasar restando. Y lo que tengo multiplicando, que sería menos 2 por b por c, va a pasar al otro lado dividiendo. Y así nos va a quedar liberado el coseno de alfa. Ahora voy a aplicar la fórmula en mi hoja de cálculo. Tengo que al cuadrado, el cuadrado se coloca con este símbolo, es menos b al cuadrado menos c al cuadrado partido por menos 2 por b por c es igual al coseno de alfa. En este caso me da 0,75. Yo ahora este coseno voy a calcular el arcoseno para saber cuál es su medida. En las hojas de cálculo normalmente nos van a dar esta medida en radianes. Y si yo la quiero en grados, lo único que tengo que hacer es utilizar una función que se llama grados o hacer una regla de 3, ya que sabemos que una circunferencia tiene 360 grados y 2 pi radianes. Una vez hemos calculado el valor de alfa, vamos a calcular el valor de beta. Para eso vamos a utilizar el teorema del seno. Si cogemos solamente una parte del mismo, por ejemplo, esta parte de aquí, tenemos una igualdad en la que conocemos el valor de A, conocemos el valor de B, conocemos cuál es el seno, perdón, de alfa, porque acabamos de calcular alfa y lo podemos conseguir, y solamente nos quedaría como incógnita el seno de beta. Para despejar tenemos que multiplicar en cruz, de manera que
seno de alfa multiplicaría al lado B y haríamos este cambio. Pasaríamos A al otro lado de la igualdad dividiendo y seno de beta a este lado multiplicando, ¿no? Que va a ser lo que vamos a aplicar en la hoja de cálculo. Con lo cual el seno de beta va a ser igual a B por el seno, por el seno de alfa, que tenemos que coger el valor en radianes, dividido por el lado A. Este será el seno de beta y vamos a hacer el arcoseno de este valor para que me dé la medición en radianes de este ángulo, que va a ser 0,83 y que podemos pasar a grados con la función grados o haciendo una regla de 3. Por último, yo si ahora quiero calcular el último ángulo, el ángulo gamma, voy a utilizar esto que os comentaba al principio, ¿de acuerdo? Que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo va a ser igual a 180. De aquí yo puedo despejar mi ángulo gamma, pasando el ángulo alfa y el ángulo beta al otro lado restando. De manera que me va a quedar 180 menos alfa menos beta. En total, un ángulo de 91,16. Yo ahora utilizo estas mismas fórmulas, las selecciono y arrastro con un doble clic. Me pongo en la esquina, hago un doble clic y me las arrastro. Y ya tendría los valores de los ángulos para los dos triángulos.